Bien, en este vídeo va a ser un vídeo un poco diferente en el sentido de que normalmente hago vídeos bastante técnicos, enseño mucho, pues bueno, comparto pantalla y demás, enseñando campañas de clientes y temas técnicos, y hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente, ¿de acuerdo? ¿De qué va este vídeo? Vídeo va de una pregunta que me suele hacer mucha gente potenciales clientes que me contactan y me dicen, oye, Víctor, ¿realmente las campañas de Google Ads funcionan? ¿En cuánto tiempo puedo conseguir resultados? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Funcionan las campañas de Google Ads? Bien, por mi experiencia de 12 años gestionando campañas, os diré que sí que funciona. Es decir, yo solo me he encontrado una vez en 12 años una campaña que, tras darlo todo, no fuimos capaces de generar retorno con las campañas, ¿de acuerdo? Pero por mi experiencia os diré que sí que funcionan las campañas de Google Ads. Bien, ¿por qué funcionan bien una campaña de Google Ads? Si hablamos de campañas de búsqueda, funcionan bien por un tema de sentido común, de lógica. Es decir, cuando el usuario hace una búsqueda activa, ¿de acuerdo? Que se sienta delante de un ordenador o con el móvil y hace una búsqueda porque quiere un determinado producto o servicio, el usuario está haciendo una búsqueda activa, ¿de acuerdo? Y por tanto, Google funciona también precisamente por esto, porque hay una intención de búsqueda, ¿vale? De compra por parte de compra, de contratación por parte del usuario, ¿de acuerdo? Por tanto, sí que funcionan las campañas de Google Ads, ¿de acuerdo? ¿Cuándo no funcionan? Luego entraremos en la parte del tiempo, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué una campaña de Google Ads, por ejemplo, no puede funcionar? Hay muchos factores, ¿de acuerdo? Yo os diré, por mi experiencia, los que principalmente he visto que son los que hacen que las campañas de Google Ads no tengan retorno, ¿de acuerdo? La primera de ellas es la limitación de presupuesto, ¿de acuerdo? Es decir, si un cliente un proyecto tiene un presupuesto de 5 euros al día, 4 euros al día, 3 euros al día y el coste por clic medio están ya en 1 euro o 2 euros, claro, con 2 clics al día es imposible convertir. Por mucho que tengamos una tasa de conversión muy buena, por ejemplo, una tasa de conversión en un sitio web corporativo que lo que busca es que el usuario rellene un formulario, una tasa de conversión, bueno, sería un 25, un 30%, claro, con 2, 3 clics al día no convertiremos, ¿de acuerdo? Por tanto, la limitación de presupuesto por parte del cliente muchas veces es una de las razones del por qué no se genera retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Muchas veces el cliente tiene el presupuesto que tiene, pero otras veces es por miedo, por tipología del cliente, de la persona que gestiona el proyecto, que no le gusta el riesgo, por ejemplo, y entonces no quiere jugar e invertir mucho por día o por mes o por campaña en Google Ads. Y esto lo que hace, obviamente, es que la campaña no genere retorno. Es una campaña que podría generar retorno, ¿de acuerdo? Pero por limitación de presupuesto no somos capaces de generar suficiente tracción para sacar conversiones, ¿de acuerdo? Bien, este sería el primero. Otro problema, el segundo, es la landing page, ¿vale? Página de aterrizaje. Esto es otro de los problemas. Muchas veces el cliente tiene un sitio web corporativo, su sitio corporativo donde muestra todos los sitios, todos los servicios, todos los productos. Claro, esto, sobre todo hablando en el tema de servicios, si la landing, si el sitio web es un sitio web que no es usable, tiene un visual que no está bien trabajado, existen muchas rutas de fuga, etc. Lo que hace es que podemos traer tráfico cualificado con las campañas de Google Ads, pero no somos capaces de convertirlo, las visitas, en clientes, ya sea por la generación de un contacto que rellena un formulario o bien con la compra online, ¿de acuerdo? Y esto es un problema. Y muchas veces al cliente, cuando empiezo a trabajar con un cliente nuevo y veo el sitio web, ya veo que es un sitio web que es muy complicado que convierta, ¿de acuerdo? Ya ves además el histórico que tiene de conversión y ves que con ese sitio web va a ser muy complicado prácticamente convertir, ¿de acuerdo? Necesitaríamos muchas visitas para convertir. Entonces, una de las recomendaciones que yo siempre hago es que el cliente, bueno, se genere una landing page nueva, muy focalizada al producto o servicio que se quiere vender en Google Ads, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Porque, repito, aunque creemos una campaña de Google Ads con un tráfico muy cualificado, si luego la landing page o la página de aterrizaje no responde, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Bien,
Otro factor, y este también es un tema muy obvio, pero me encuentro constantemente, es que la campaña sea una campaña que esté gestionada por alguien que no sea un profesional, ¿de acuerdo? Es muy fácil el hacerte un curso de Google Ads, gestionar una campaña y ser capaz ya de tú crear y optimizar una campaña. De hecho, el propio Google tiene un sistema de teleasistencia que te ayuda a la hora de creación de las campañas, de optimización, etc, etc, ¿de acuerdo? Pero una cosa, y tenemos que ser serios, es una persona que lleve optimizando una campaña unos meses, que no tenga horas de vuelo, y otra cosa es un profesional, ¿de acuerdo? Hay que diferenciar claramente entre un consultor o una persona amateur y otro profesional. Yo me encuentro constantemente incluso con agencias, cuando cojo campañas de clientes que ven de otras agencias, otros profesionales, de verdad me encuentro cosas que no os creerías, como por ejemplo que no se marcan las conversiones, palabras clave con niveles de calidad muy bajo, de 3, de 2. Entonces, el tema de quién gestiona la campaña es relevante, es muy importante, ¿de acuerdo? Una misma campaña, un mismo proyecto gestionado por una persona que sea amateur, seguramente es un proyecto que no tenga retorno o tenga unos retornos muy bajos, ¿de acuerdo? Una campaña gestionada por alguien profesional, que esté especializado, que se dedique a ello profesionalmente, que tenga horas de vuelo, que lleve años gestionando campañas, tenemos opciones de que esa campaña sea una campaña con retorno, ¿vale? Una campaña exitosa. Por tanto, quien gestiona la campaña también es muy importante, ¿de acuerdo? Cuarto punto, el tema de los resultados. Es decir, Google funciona, pero no es mágico, hay que tener paciencia. Es decir, hay un falso mito de que se piensa que una campaña de Google Ads es pagar, apareces primero y ya desde el primer día tienes que estar generando contactos o ventas. Sí que es cierto que a veces activas la campaña y empiezas a tener ya unas ciertas conversiones, pero pueden pasar semanas, meses, hasta llegar al punto ese de incrementar conversiones, de bajar el coste de conversión, ¿de acuerdo? Etc, etc, etc. Y por tanto, las campañas de Google Ads es muy importante la paciencia. Yo, cuando empiezo a trabajar con un cliente, intento educarlo. Le digo, oye, señor cliente, esto funciona y te voy a generar retorno, pero desgraciadamente, a pesar de que soy profesional y tengo horas de vuelo y hay errores que ya no cometeremos, tenemos que testear y probar, ¿de acuerdo? Y este testeo, esta prueba y este proceso también de optimización es el que nos va a llevar a lo que buscamos, ¿no? Que es prácticamente llegar a la excelencia y ese punto que el cliente dice, oye, Víctor, a mí estoy generando conversiones y puedo asumir el coste de cada conversión, ¿de acuerdo? Pero este proceso a veces se consigue de manera más rápida, pero hay veces que podemos tardar. Yo con algunos clientes hemos tardado 4, 5, 6 meses en llegar a este punto de, oye, ahora sí, Víctor, ¿vale? Pero es lo que os digo, existe una falsa creencia de que es activar un botón y empezar a generar conversiones y que la campaña funcione. Esto no es así, ¿de acuerdo? Una campaña de Google Ads sí que es la que podemos generar retornos más rápidos que con una estrategia de SEO, pero, ojo, ¿vale? Y hay que educar al cliente, hay que decirle que tenemos que ser muy pacientes y que tenemos que probar y que tenemos que testear. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Bien, para poder analizar si vuestro tiene sentido que realicéis una campaña de Google Ads, es muy fácil. Tenéis que utilizar el Keyword Planner de Google, ¿de acuerdo? La herramienta, el planificador de palabras clave de Google, que lo tenéis desde la pestaña de planificación, aquí en herramientas y configuración, y podéis analizar si tiene sentido o no realizar una campaña. Es decir, si no hay volumen, si no hay búsquedas, ¿de acuerdo? De vuestro producto, vuestro servicio, no tendrá excesivo sentido que hagáis una campaña de búsqueda. A lo mejor podéis hacer otro tipo de campaña, como una campaña de display, ¿vale? Pero una campaña de búsqueda, si no hay volúmenes en vuestro sector, no tiene excesivo sentido que la probéis, ¿de acuerdo? De todas maneras, bajo mi experiencia es que yo prácticamente en todos los sectores que he trabajado hay volumen, ¿de acuerdo? Creo que un sector era industrial, había muy poquito volumen y era muy complicado sacar conversiones, pero en líneas generales Google, todo el mundo utiliza Google, ¿de acuerdo? Y por tanto tiene sentido que estéis presentes con campañas de búsqueda y otros tipos de campaña, ¿de acuerdo? Otra cosa será también el coste por clic, ¿de acuerdo? ¿A cuánto está el coste por clic? ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, ya os mostraré un ejemplo, tengo un cliente que es el cliente de seguros. Bien, el tema de seguros es un sector muy competido, donde el coste por clic está muy alto. Y, por ejemplo, podéis ver como que esta palabra clave, ¿de acuerdo? Seguros civil de reformas, que es una palabra bastante long tail, porque está compuesta por tres o cuatro palabras clave, teniendo una palabra clave bastante long tail, que son más baratas que las palabras más cortas, fijaros que me está diciendo que para situarme en la parte superior de resultados de búsqueda
tengo que pagar, esto es una previsión, 3,51, ¿de acuerdo? Y para la parte inferior 1,09. Es decir, me está diciendo, Víctor, si quieres aparecer arriba, ¿de acuerdo? Con esta palabra clave que es long tail y en principio es más económica, tú tienes que pagar tienes que pagar 3 euros y medio. Bien, es decir, podemos tener mucho volumen, pero las palabras clave a lo mejor son muy caras y si nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado, pues a lo mejor no tiene sentido que utilicemos la campaña de Google Ads. Es decir, si tenemos un presupuesto de 1 euro al día o 2 euros al día, 60 euros al mes, 70 euros al mes y el coste por clic ya está a 3, 4, 5, 6, 7 euros, y no queréis arriesgar o no podéis arriesgar y destinar más presupuesto, no tiene sentido que hagáis una campaña publicitaria en Google Ads, ¿de acuerdo? Campaña de búsqueda. Mejor podéis hacer otro tipo de campaña, repito, campañas en la red de display, que el CPC es más económico, pero a nivel de campañas de búsqueda, ojo con esto, ¿de acuerdo? Antes de empezar una campaña también revisar cuáles son los costes por clic medio que os muestra Google. Un apunte, los costes por clic que os muestra Google, esto es una previsión y no es real, ¿de acuerdo? Normalmente, por mi experiencia, es que suele ser más económico, ¿de acuerdo? Los costes por clic suelen ser más económicos. Yo ahora, de hecho, os mostraré, ¿de acuerdo? Que esta palabra que me está diciendo que la pago a 3,51, ¿vale? Yo la estoy pagando actualmente a 0,30, fijaros, ¿vale? O sea, mucho más económico. ¿Pero por qué la estoy pagando 0,30? Cuando empezamos con campaña, estábamos pagando un poquito más económico que lo que mostraba el Keyword Plan de Google, planificador de palabras clave, pero estamos pagando 2 euros y algo. Ahora no me acuerdo, pero 2 euros largo. Claro, tras el proceso de optimización, estamos pagando 0,30, que es un precio mucho más económico de lo que paga mi competencia. ¿Por qué? Fijaros una cosa. Google me dice que yo tengo un nivel de calidad de 10 sobre 10, el máximo. Me está diciendo, oye, Víctor, las 3 variables por las que calculamos el nivel de calidad, tú estás por encima de la competencia, superior a la competencia. Y por tanto, Google me premia y hace que yo pague menos que la competencia. Es decir, mi competencia, mucha de mi competencia, este obviamente no es un proyecto mío, es un proyecto de un cliente, pero mucha de mi competencia estará pagando seguramente pues muchísimo, muchísimo más, ¿de acuerdo? Bien, vamos a otro tema. En cuanto tiempo, puedo tener resultado, ¿de acuerdo? Bien, esto, como hemos dicho antes, dependerá de cada caso. No os puedo dar una fecha en concreto, ¿de acuerdo? Pero os quiero mostrar un ejemplo de un cliente, ¿vale? Este cliente empecé a trabajar con él perdona, voy a hacer más pequeño. Esto sí puedo, bueno, así ya está bien. Vale, voy a hacerlo un poco más pequeño, vale. Empecé a trabajar con él, creo que en junio, sí, en junio, ¿vale? Claro, este cliente no venía otro proveedor, sino que tenía una persona dentro de la empresa que le gestionaba las campañas de Google Ads y le hacía otras campañas de marketing digital, ¿de acuerdo? Esta persona, desconozco el motivo, pero se fue de la empresa y entonces empecé a trabajar yo con este cliente. Repito, es un sector seguros, que es un sector muy competido. Seguros, también de financiación, tema de cerrajería, ¿vale? Tema de apuestas. Estos son los 4 sectores, yo os diría, en el coste por clic es más alto y es una competencia más alta, bajo mi experiencia, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, os quiero mostrar una cosa, ¿vale? Bien, con este cliente pasamos de mayo, que yo no gestionaba la campaña, con las 2 campañas que tiene, generamos en mayo, generó la persona que tenía dentro de la empresa 42 conversiones y yo generé al mes siguiente 80, ¿vale? El mes de junio. Bien. Con la otra campaña, ¿vale? El antiguo proveedor generó 79 y yo generé 92, ¿vale? Bien. Si me voy a lo que costaba cada conversión, cada contacto, porque aquí lo que buscamos es que el usuario rellene un formulario, ¿de acuerdo? Para solicitar más informaciones de estos seguros. Fijaros que también es positivo, porque pasamos de que la persona que le gestionaba le estaba consiguiendo cada contacto a 4,67, yo le bajé a 3,85, más barato, es económico, y de 2,68 a 2,31, también se la bajé, ¿de acuerdo? Bien. Si vamos a la tasa de conversión, pues imaginaros, también subimos la tasa de conversión de un 9,81 a un 12,92 y de un 12,78 a un 15,97. Es decir, esto fue con una primera optimización el primer mes, ¿de acuerdo? De mayo a junio, ¿de acuerdo? Sí que es cierto, ¿vale? Que yo siempre soy muy transparente, que se incrementó el presupuesto. Fijaros que
en el total de las campañas, ¿de acuerdo? Subimos presupuesto, ¿vale? En la campaña de seguro de baja, fijaros que no subimos presupuesto, invertimos lo mismo y subimos la tasa de conversión, subimos las conversiones, es decir, en esta campaña, teniendo el mismo presupuesto, o sea, gastando lo mismo, invirtiendo lo mismo, disculpad, eh, sacamos lo que hemos visto antes, de 79 a 92, una auténtica barbaridad, o sea, un incremento de un 14% de las conversiones con el mismo presupuesto. Sí que es cierto que en la otra campaña hay un incremento de presupuesto, ¿vale? Yo le recomendé al cliente subir presupuesto porque hay una métrica, siempre lo digo en una columna, que es que nos muestra Google si estamos dejando de impactar, dejando de conseguir impresiones por falta de presupuesto, vimos que sí, y entonces subimos presupuesto, ¿de acuerdo? Pero el incremento no, fue un incremento del 36%, ¿vale? Y las conversiones fueron de un 24%, ¿vale? La tasa, perdona, la tasa de conversión no, las conversiones, ¿de acuerdo? Repito, sí que se incrementó el presupuesto, ¿vale? Se incrementó el presupuesto en un 36,35%. En esta campaña, en la otra ya hemos visto que no y subimos conversiones, pero en este subimos presupuesto, coste, inversión en un 36%. Sin embargo, fijaros que lo que es las conversiones subieron un 47%. ¿Esto qué quiere decir? Que proporcionalmente generamos más conversiones que no preso. Es decir, que la subida de conversiones no se justifica por una subida de presupuesto, sino por una subida de conversiones. ¿Por qué os muestro esto? Os muestro esto porque en este caso en concreto, en solo un mes, se consiguieron muy buenos resultados, ¿de acuerdo? En el primer mes, ya con una primera optimización, se consiguieron muy buenos resultados. Y además esta campaña era una campaña que estaba bastante madura, que la persona que le estaba gestionando esto internamente era una persona que hacía cosas muy bien, sí es verdad que estaba cometiendo una serie de errores, ¿de acuerdo? Que no entraremos hoy en detalle, pero estaba cometiendo una serie de errores que yo, tras una primera optimización, ya vi claro que ajustando eso, en 1, 2, 3 meses seríamos capaces de mejorar los resultados, ¿de acuerdo? Nada, esto os lo mostraba por esto, ¿no? Porque hay casos que cuando la campaña, por ejemplo, está un poco madura y hay errores que se están cometiendo, tras unos ajustes sí que ya disparamos y escalamos la campaña, ¿de acuerdo? Claro, esto cuando es una campaña, por ejemplo, nueva, que no tiene tanto recorrido, que no tiene histórico de conversiones, tenemos que esperar, ¿vale? Tenemos que sacar primero un histórico de conversiones para ir haciendo pruebas e ir ajustando, ¿de acuerdo? Entonces no os puedo decir aquí cuánto es el tiempo para llegar al punto en el que el cliente, o si es un proyecto propio, digas, ahora sí, estoy sacando conversiones, una buena tasa de conversión, no os lo puedo decir, ¿de acuerdo? Depende de cada caso en concreto. Sobre todo mi recomendación es que tengáis mucha paciencia, mucha paciencia, hay que probar mucho. Si contratáis un profesional que tenga experiencia, os va a cortar el tiempo a llegar a ese punto que todos queremos, ¿no? De retorno de la inversión. Al final, esto de las campañas publicitarias, y con esto ya me despido, cualquier campaña publicitaria no tenéis que ver lo que invertís, no hablamos de coste, sino de inversión, ¿de acuerdo? Si invierto 1 y recupero 6 y tengo retorno de la inversión, tiene sentido que entonces yo me vaya autofinanciando con lo que voy generando, invirtiendo más dinero en Google Ads, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que calcularlo, ¿de acuerdo? Para calcular lo que retornáis es lo que invertís, lo que habéis generado, disculpad, menos lo que invertís, partido por lo que habéis invertido por 100, esto os dará el retorno de la inversión, ¿de acuerdo? Es un porcentaje. Y si es un porcentaje que es positivo, contra más alto mejor, tiene sentido que vayáis realizando campañas publicitarias, que vayáis madurando la campaña para cada vez tener más retorno, ¿de acuerdo? Nada, me despido y una vez más, gracias por escucharme.